queridos amigos? Bienvenidos a Con Tres Puntos. Muchos temas para hoy. Yo sugiero, para el debate, conversar un poco sobre la negativa del sector del G4 que encabeza Juan Guaidó a entablar una nueva negociación en Venezuela. También hablar un poco sobre los abusos policiales y, por supuesto, las consecuencias de la pandemia y la forma como el Estado está resolviendo las contingencias que se presentan al respecto. No sé qué les parece. Me parece perfecto. Pero yo tengo una sorpresita por aquí. ¿Y sabes por qué quiero empezar con esto? Ahora me van a decir que estoy defendiendo a Pérez Jiménez. No, lo que estoy defendiendo es la diversidad de criterios y voy a lo tuyo, a lo que planteas sobre la posibilidad de un espacio de negociación. ¿Por qué saco este libro? Porque el profesor Agustín Blanco Muñoz es comunista, ha sido un hombre de izquierda toda su vida y fue y entrevistó a Pedro Estrada. Qué importante poder escuchar a Pedro Estrada. ¿Y por qué lo reivindico el día de hoy? No reivindico a Estrada. No, hay muchas cosas que no podría reivindicar el día de hoy. Por ejemplo, el desalojo de los estudiantes de una residencia llamada Livia Gubernet. Lo reitero, qué vergüenza debiera darles a quienes están no solamente detrás de esa acción, sino defendiéndola. Pero vuelvo a esto para no salirnos. ¿Quién es Pedro Estrada del siglo XXI? Me pregunto yo. No sé. Hay varios. Podemos hacer una encuesta. Varios quieren ese dato. Solamente para cerrar esto. La diversidad de criterios, la diversidad de opiniones, la posibilidad de sentarse a conversar con gente que piense diametralmente opuesto a lo que uno puede pensar es importantísimo y por eso traje este libro el día de hoy. Hay que leerlo, hay que escuchar, hay que aceptar puntos de vista diferentes de los que uno defiende. Qué difícil, pero qué difícil. Bueno, a ustedes les cuesta un poquito. No, a mí no. Si yo vivo en a ustedes como que les sale su libro. Sí, precisamente más bien yo salí del chavismo por eso, porque por el pensamiento único. Si yo rompí con algo fue con el pensamiento único. Eso es muy aburrido. El pensamiento único además es nada productivo. Para nada. Además. Mira, nos encadenamos. No, está bien. Seguimos nosotros. Tomo con el tema Noruega, la llegada de los noruegos y desde el G4 parecía que no se habían ni siquiera bajado del avión y le estaban diciendo que ellos no tenían nada que hacer acá. De verdad que a mí me parece que aquí a alguien le ocultaron información o no se sabía qué era lo que iba a pasar. Porque los noruegos no van a venir. Además, en medio de la pandemia y en medio de todo lo que puede significar trasladarse para una negociación sin que hayan hablado y adelantado algunos puntos entre los protagonistas de la discusión. Fíjate que cuando vienen los noruegos, algunos se hacen los suecos. ¿Por qué? Porque no quieren negociación, porque no quieren que en Venezuela se lleguen acuerdos para atender la emergencia, porque no quieren una solución política, sino que creen que la cosa es o yo te aplasto o tú me aplastas. Y cuando hablo de esos suecos, entre comillas, hablo de los dos sectores, de los dos extremos de la política venezolana. Pero negociar es ceder, escuchar y ceder necesariamente. Pero también es avanzar, porque a veces la negociación se abre en camino para avanzar. Pero ¿qué es negociar? Entregar aquello que a mí me es costoso y recibir del otro interlocutor que al otro es costoso también. Entonces, ese es el camino para avanzar ahora. A ver, ¿qué es costoso para ti en la agenda política ahora, Vladimir? ¿Qué es costoso? La falta de comprensión sobre la necesidad de una solución política. Por ejemplo, eso me parece muy costoso para el país. Para uno no importa tanto. No, es que no es tanto que sea solución electoral o no. Solución pacífica, constitucional, democrática y electoral, que tenga esos cuatro componentes. Claro. Porque uno solo de esos componentes por sí solo. ¿Y qué es lo costoso para ti? No, que el pueblo venezolano, de la agenda política, que el pueblo venezolano está enfrentando una pandemia y el sector político no se pone de acuerdo. Yo insisto en lo que vengo repitiendo y ha sido mi cantaleta en los últimos 2 programas, que es necesario ese acuerdo político para poder destrabar una serie de problemas que están impidiendo atacar la pandemia. Y lo digo porque además ¿entre quiénes? Entre el G4, entre el chavismo, entre el madurismo, entre la gente que está en la mesa de diálogo, todos los sectores tienen que estar allí. ¿Y cuál es lo costoso? ¿Qué es lo costoso para ti? Lo costoso para mí, en este momento, afrontar la pandemia con claridad, con transparencia, que creo que no la hay. Ojo, es vergonzoso que tú le pidas un minuto de aplausos a los médicos si no les garantizas los equipos para poder protegerse del virus. Es vergonzoso que tú pidas un minuto de aplauso a los médicos, que yo con todo el amor del mundo, médicos, no me importa, enfermeras, trabajadoras y trabajadores del sector salud, de la nacionalidad que sean, que nos están ayudando aquí, pero con mucho cariño y especial afecto para mis venezolanos que están aquí viviendo de un sueldo miserable, pero que tú le pidas el aplauso mientras ganas un sueldo miserable. Mientras los reprimes,
no les permites que digan lo que está sucediendo realmente, y todo lo quieras, mira, bajo control, ahora, fíjate, controlar Vanessa, las cosas. Fíjate, sobre todo eso, el paraguas es un paraguas político, porque todo pasa por soluciones políticas para que fluya la ayuda humanitaria, para que fluyan los recursos, para que fluya, por ejemplo, un trato distinto al que se le está dando. Es decir, ¿por qué el paraguas político? Porque necesitamos acuerdos entre los factores que toman decisiones. Hay gente que tiene decisión con respecto a los recursos que pueden entrar o no a Venezuela. Bueno, con ellos hay que hablar. Y hay gente que toma decisiones con respecto a cómo se administra la cosa aquí en el país. Ustedes y lo con ellos ponen también a hay ese que hablar. nivel. Yo lo pongo a ese nivel porque son los niveles de los decisores que afectan a la población Mira, concreta. fíjate, Ahora, el a problema cosas es que muy concretas. los médicos, por mucha voluntad que tengan, no tienen todos los recursos para atender este problema, porque Tienen que escucharlos. por eso, es como los docentes. Ahora, si entre los que pero tienen eso poder no depende se ni escuchan, siquiera de un acuerdo pero político perdóname, entre Vanessa, Maduro y si Guaidó. entre los que tienen, no, sí, porque si entre ellos no son capaces de escuchar, si cada uno tiene un poder y juega con ese poder, menos van a escuchar los que no tienen Mi mamá es decisión. docente, ¿quién la escucha? ¿Quién Bueno, la a eso me escucha refiero. cuando ella dice A los eso me refiero, profesores eso es lo que no estoy tienen ni reclamando. siquiera un teléfono? Eso es lo que estamos reclamando. Pero eso no es ni siquiera entre Maduro y Guaidó, es que quienes ejercen el poder Lo que pasa es que la no suerte de tienen Venezuela voluntad está de en manos de escucharla. esos dos señores. Ese es el tema. problema central Y hoy. entre ellos se están amarrando las manos para Y darle cada uno respuesta. utiliza al otro como pretexto para no resolver los problemas del Justamente, país. y Ese cada es el uno problema, de ese es el ellos- problema. Pero hay cosas en las que se podría avanzar sin necesidad de que se amarren o se desamarren las manos. No, Cuando que se las digo tienen que- que desamarrar, amarrársela. es imposible. Cuando digo que hay que escuchar, me refiero a que hay que escuchar a los sectores. Escuchar y actuar, hay que actuar. Escuchar a los docentes, escuchar a los médicos. Eso no depende de Maduro y de Guaidó. Depende de un país, de quienes ejercen el poder, decididos a ejercer el poder democráticamente. Para mí, ese es el principal ¿Y problema. quiénes son los que están ejerciendo el poder? ¿Quiénes son los que trancan el juego? Ahí entramos en la discusión. Volvemos a eso. Entonces, La ¿a quiénes crisis hay que exigir? institucional. ¿A quiénes hay que exigírselo? Al liderazgo político. ¿Y quiénes son los que representan el liderazgo político? Maduro y Guaidó, los sectores del chavismo y del Ahora, G4 lo que sí puede que hacer el trancan el gobierno- juego. Lo que sí no puede hacer el gobierno es usar la pandemia para activar mecanismos de mayor control social y de Represión, mayor represión. Vladimir, lo que pasó en Eso Aragua de no puede, bueno, lo que Barcelona. pasó en Aragua de Barcelona, lo que pasó en el estado Zulia el 15 de julio, en esos días, lo que pasó con la residencia estudiantil y lo que viene pasando, por ejemplo, con los abusos contra la ciudadanía, porque no te pusiste el tapaboca, te doy un batazo por las nalgas. Sí, ¿Por señor. qué tiene que ocurrir eso? No puede Por pasar ejemplo, eso, y te cortan además- una pierna y te fracturan la y pierna. además ¿Ves? a los Y entonces la médicos- fiscalía anuncia una investigación y han pasado tantos días y no han podido identificar al troglodita ese que le dio con el bate a un ciudadano. Ya va, ¿Cómo pero- es que no lo han podido identificar? Si hubiese sido alguien de la Bueno, oposición, ahí vamos. te aseguro que ya estaría preso y además con Ahí su vamos. fotografía en todos los medios. Ese es uno de los problemas. Ajá, ahí vamos, Por Vladimir ejemplo. y José ¿De acuerdo? Gregorio. De El que acuerdo. graba el video, Ujú. ese video no fue grabado a escondidas, como muchas veces tenemos que trabajar los periodistas y a ti te consta, y tú lo sufres Y lo como padezco. director de Contrapunto. Tú lo padeces y a ti te consta. Ese video fue grabado a ojos de todo el que estaba Ajá, allí. Es claro. decir, al que graban dándole el batazo a esos muchachos, tenía una cierta autorización de Claro. alguien para grabar y para Para difundir mostrar ese video. para mandar una señal. Exactamente, y la señal es, si tú te rebelas, si tú protestas, si tú exiges tus derechos, tú que tanto los defendiste en la Asamblea Constituyente en el año 99, yo te voy a caer a batazos. Y a ese poder es al que yo me refiero cuando hago la crítica, Claro. del poder, el que lo ejerce. ¿Quién le está cayendo a batazos al Pero fíjate, otro? tú sacaste Vladimir, ahorita- José tú sacaste Gregorio. un libro de Pedro Estrada, ¿verdad? Y resulta De que Pedro paso, Estrada- muy a tono con los batazos. Pero por supuesto, pero fíjate tú qué pasa. Cada época ha tenido sus Pedro Estrada, los ha tenido. La dictadura Pérez Jiménez lo tuvo a él, pero tuvo muchísimos torturadores. La democracia también tuvo los torturadores, los que mataron a José Rodríguez, los que mataron a Noel Rodríguez, los que mataron estudiantes, Muchos, etcétera. infinito. Bueno, infinito. Y esta época también tiene lo suyo, es decir, el poder se comporta igual, el poder Qué en eso, lamentable. la No, en manera todas como el partes no es poder así, se Vladimir. no, pero perdóname, aquí el poder se controla así cuando, ¿sabes? Sobre todo cuando no tiene contrapesos. En una sociedad sin contrapesos, el poder abusa. Y aquí, cuando el poder abusó, era porque no había situaciones de contrapeso. Y en los mejores momentos de comportamiento democrático en nuestra sociedad están asociados al contrapeso, a que la Fiscalía actuara, a que la Contraloría General actuara, a que el Parlamento actuara. El problema Claro. es que aquí vivimos en este momento un proceso de disolución institucional que no permite que eso ocurra. Ese es todo el tema. ¿Cuánta gente, cuántos presos políticos fueron defendidos por diputados de izquierda y además evitaron que fuesen ajusticiados, o sea, ejecutados
Eso yo creo que hay que reivindicarlo. Y eso tiene que ver con el tema. Ahora sí, y además salían de la cárcel. Salían de la cárcel. Yo mismo tengo una experiencia personal. Eso no existe. Mira, ahora. yo me desincorporé del Congreso siendo diputado principal, mi primera elección en el año 93, para que saliera en libertad Rafael Uzcategui. En lo que yo firmé mi solicitud de que llamaran a mi suplente, a las 2 horas estaba libre Rafael Uzcategui. Bueno, como debe ser. Y ahora no ocurre. El diputado Gilbert Caro, por ejemplo, está incomunicado, porque esa es otra de las modalidades de violación de derechos humanos en Venezuela, que a una persona la capturan y entonces la incomunican el tiempo que les dé la gana. Y entonces no tienen derecho a la visita. ¿Cuántos diputados están así? Renzo Prieto está igual claro, también. Y a estas alturas no sabemos de Nismereva, y el problema que es, tampoco lo presentaron y pasó. ¿Sabes qué y lo que ya pasa? Que en nada. Venezuela podría haber un cambio de gobierno y a lo mejor eso le ocurre a quienes hoy lo aplican. Entonces ese es el problema, que hasta cuándo vamos a aceptar nosotros en ese sitio. Igualito saldremos a alzar la voz, porque vuelvo a lo mismo y por eso tan por pertinente eso, lo de hoy. Insisto en la necesidad de reivindicar el espacio de negociación que podrían significar Noruega, los noruegos. Ese portazo que le dan a Noruega. No, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Definitivamente no tiene explicación. No tiene ningún sentido. Además, fíjate que Ramón Guillermo Aveledo, Colette Capriles, que no pueden ser acusados de chavistas ni de colaboracionistas, también salieron a preguntarse, pero ¿dónde está la madurez? Yo creo que hay muchísima arrogancia y le faltan canas al liderazgo, a una parte del liderazgo opositor que tiene que elevarse, tiene que tratar de que sea la política la que creo que se le invente. falta todo, constitución. La constitución es lo que necesitan todos. Bueno, simplemente faltan canas. Y a mí. No, ay, por favor, por Sí, favor, yo no quisiera que termináramos el programa sin hablar sobre la COVID-19, porque en mi opinión... No tiene tiempo. Con 3 puntos en COVID-19. Que hablar de esto porque está en la realidad. Y tú lo pusiste en la agenda. Y tú lo pusiste en la agenda. ¿A qué me refiero? Insisten en encerrar. Nuevamente es un control militar, policial, represivo de un problema de salud pública. Creo que allí se ve exactamente el talante de quienes están ejerciendo el poder en este momento. Y a eso me refiero con las críticas. No se controla una epidemia con fusiles ni combates, se controla con ciencia, con médicos, con personal de salud, con investigación, con medicina. Encerrar a la gente, insisto, eso no va a solucionar. Y pedirle a un vecino que sapee al otro, lo que hace es empeorar, y así lo planteaba una persona a quien entrevistamos esta semana en contrapunto.com, lo que hace es empeorar las relaciones sociales ya deterioradas. Fíjate, Vanessa, hoy decía Marino Alvarado en la entrevista que yo le hice para Vladimir La Carta, que ciertamente hay que tomar medidas porque lo del COVID-19 no es cuento, o sea, está creciendo exponencialmente y frente a eso hay que respetar las normas, etcétera. El problema también tiene que ver con la manera como se ejercen los mecanismos, porque fíjate, tiene que ver, tú decías que con la ciencia, pero también con conciencia, es decir, las labores de concientización de la población, la policía, por ejemplo, que en lugar de ser represiva sea persuasiva, sea, digamos, una policía capaz de orientar al ciudadano de buenas maneras, que no existe el abuso. Hay de todo. Y además lo otro también es la garantía a los ciudadanos de que cuando van a un sitio de reclusión, por ejemplo, no debería ser un sitio de reclusión. Perdóname, me refiero, si tienen que estar hospitalizados, si tienen que estar bajo tratamiento, que van a ser tratados dignamente con el alimento suficiente y además adecuado, pero porque además también tienes que recluir a todo el mundo. ¿Por qué? Exacto. Bueno, yo no tengo criterio ahí hay que escuchar a los médicos en ese sentido. ¿No? Hay que escuchar a los médicos y hay que abrir ese espacio, digamos, de debate para que se generen políticas sanitarias, además que deben ser armónicas. Tienes que llamar a los médicos de todas las tendencias, a los cuestionadores del gobierno, a quienes apoyan al gobierno, y eso sí creo que es importante. Y tienes que tener los instrumentos para poder atacar. Quienes no somos médicos no tenemos criterio para decidir si una cosa es buena o se debe hacer o no. Pero hay que escuchar al que sabe. Pero hay que escuchar a todos, o sea, escuchar a unos y otros, y en todos lados hay gente que sabe y gente que no sabe. La ignorancia no tiene ideología, la ignorancia puede ser entre gente de izquierda, entre gente de derecha, entre gente de centro, entre gente política, y el conocimiento no está asociado necesariamente a tu ideología. Tú puedes ser un tipo de la ideología que sea y puedes tener conocimiento y propiedad para hablar de un tema y se te tiene que escuchar. Ahora, se trata que si el que sabe, sabe y el que no manda, ese es el problema. Bueno, su palabra vaya adelante. Ahora. Bueno, y hay algunos que mandan aunque no saben mandar.
Sí. Otra Hay palabra unos que saben vaya mandar, adelante. pero que no mandan. Bueno. Bueno, así dicen en mi pueblo, no sé si por allá en el Tigre Pues, dicen así. iba a hacer un Vale, comentario, y antes de que, pero y antes de que nos manden, no, creo que antes de está de nos más lo manden, que yo vamos iba a a decir decir. que bueno, que hasta aquí hemos presentado algunos ángulos de todos estos problemas, hemos presentado 3 de los muchos puntos sobre toda esta problemática y el resto lo ponen ustedes. ¿Qué les parece? Muy bien. Nos vemos el miércoles.